Cordial saludo, tutor y compañeros. El tema que vamos a tratar es la evolución del pensamiento sociológico latinoamericano. Este grupo está conformado por Sarly Martínez, Nancy Peña y quien les habla, Alejandra Hernández. En este ensayo fotográfico vamos a explicar la evolución del pensamiento sociológico latinoamericano. También vamos a encontrar un cuadro comparativo y una reflexión acerca de esta. En esta diapositiva podemos observar las diferentes teorías de la evolución del pensamiento social y sociológico latinoamericano, en la cual encontramos los principales autores de estas, sus postulados teóricos, principales convergencias y diferencias y obras principales. Una de las teorías de la evolución del pensamiento social y sociológico latinoamericano es la teoría estructuralista de la CEPAL. En esta foto podemos observar la sede de la CEPAL, la cual fue tomada en Chile en 1948, en la cual la CEPAL fue establecida. En esta foto podemos observar los principales autores de la CEPAL. Como primero, a mano izquierda, tenemos al señor Raúl Presby. En segundo lugar, tenemos a Celso Furtado. En tercer lugar, a Aníbal Pinto Santa Cruz. Y en cuarto lugar, a Fernando Van Silber. Raúl Presby fue un economista que ingresó a la CEPAL poco después de su creación en 1948 y al redactar en 1949 lo que posteriormente se conocía como Manifiesto de la CEPAL, lo cual marcará la pauta de la reflexión teórica de las décadas siguientes. Celso Furtado, abogado y doctor economista, tuvo una gran participación decisiva en la formulación de las ideas básica de la Escuela del Pensamiento Económico, la CEPAL. Consolidó sus conocimientos teóricos y prácticos sobre el proceso histórico del subdesarrollo económico. Aníbal Pinto Santa Cruz fue un abogado economista chileno que pertenecía al selecto grupo de aquellos pensadores que mediante nuevas categorías y conceptos abren a los demás una visión enriquecida de la realidad. Por último tenemos a Fernando, un economista chileno que se convirtió en uno de los artífices de la actualización del pensamiento cepalino. Tenía una gran pasión por las relaciones económicas internacionales, por la industrialización, la capacidad científica, entre otros. Teoría de la dependencia. La teoría de la dependencia es un conjunto de teorías y modelos que tratan de explicar las dificultades que se encuentran algunos países para el despegue y desarrollo económico. Surgió en los años 70, impulsada por el economista y argentino Raúl Presby y la CEPAL. Es una teoría elaborada por científicos sociales a la situación de estancamiento socioeconómico de América Latina en el siglo XX. Como respuesta a la teoría de la industrialización económica para América Latina y del Caribe, la CEPAL y la teoría del desarrollo. En esta foto podemos observar algunos autores de la CEPAL. Tenemos a Raúl Presby, Andrés Gulden Frank, a Teotonio dos Santos de Brasil, a Enrique Cardoso, Edelberto Torres Rivas y Samir Amin, los cuales fueron de gran influencia en la teoría de la dependencia. La teoría de la liberación surgió en la década de los 60 como una opción ética para la gente que se encontraba en situación de pobreza en América Latina. A grandes rasgos interpreta las enseñanzas bíblicas con la intención de apoyar la reivindicación de los sectores más protegidos por las instituciones políticas económicas. En esta foto podemos observar un grupo de cristianos religiosos, los cuales reflejan su libertad, reflejan
que quieren esa libertad y que son libres. Gustavo Gutiérrez es uno de los principales autores de la teoría de la liberación. Nació en Lima el 8 de junio de 1928. Fue un filósofo y teólogo peruano ordenado como sacerdote en 1959, dominico desde 2001, uno de los principales representantes de la corriente teológica denominada Teología Latinoamericana de la Liberación. Teoría del desarrollo y subdesarrollo. El desarrollo consiste en la ampliación de las opciones que los pueblos tienen para vivir de acuerdo con sus valores. El desarrollo es más que un simple aumento o disminución del ingreso nacional. Es crear un entorno para que las personas puedan hacer plenamente realidad sus posibilidades y vivir en forma productiva y creadora de acuerdo con sus necesidades e intereses. Un elemento fundamental para la aplicación de esas opciones es el desarrollo de la capacidad humana, es decir, las múltiples cosas que la gente puede hacer o ser en la vida. Encontramos el desarrollo ecológico, superable, susceptible, viable, social, equitativo y económico. Cuando hay un buen desarrollo podemos obtener un buen subdesarrollo y que las personas crezcan económica y materialmente para tener una sociedad más equitativa y justa. En esta diapositiva podemos observar algunos autores de la teoría del desarrollo con respecto a sus planteamientos y teorías sobre este. Teoría de la revolución. La teoría de la revolución es la historia de todas las sociedades que ha habido hasta el presente. Es la historia de la lucha de clases, lo cual fue escrita por el autor Carlos Marx, el cual nació en 1818 y muere en 1883 y fue uno de los grandes hombres revolucionarios del momento. La teoría de la revolución, encontramos la teoría de Carlos Marx, la revolución socialista, que contaba que produciría un país capitalista desarrollado y como resultado el desarrollo de las contradicciones del capitalismo desarrollado. En esta foto podemos observar los 5 principales autores de la teoría de la revolución. En primer lugar tenemos al señor de pelo blanco y barbado que se llama Carlos Marx. En segundo lugar tenemos al señor Thomas Kuhn. En tercer lugar tenemos a Herbert Marcuse. En cuarto lugar tenemos a Lenin, que es el señor de smoking negro y barbado. En cuarto lugar tenemos a Ernesto Mandel, que es el señor que se encuentra leyendo un libro con una expresión de que se sorprende de lo que está leyendo. Vamos a hablar un poco acerca del señor Carlos Marx, que es el señor que se encuentra a mano de izquierda. El señor Carlos Marx fue un filósofo, economista y sociólogo, periodista, intelectual y militante comunista prusiano de origen judío. Nació en Londres el 5 de mayo de 1818 y participó en la teoría revolucionaria marxista. En segundo lugar tenemos al señor Thomas Kuhn, el cual en 1962 publicó un libro pequeño con pretensiones de ensayo filosófico que ha causado mucho ruido en el mundo científico, filosófico y tecnológico. Se trata de la estructura de las revoluciones científicas. En tercer lugar tenemos a Herbert Marcuse, un filósofo político radical. En cuarto lugar tenemos al señor Lenin, fue un líder comunista ruso que dirigió la Revolución de Octubre y creó el régimen comunista soviético. Estudió en las universidades de Kazán y Petersburgo, en donde se instaló como abogado en 1983. Por último tenemos al señor Ernesto Mandel. Argumenta que las políticas reflexionarias del keynesianismo tradicional deben ser de las políticas de difícil presupuestario. La teoría de la colonialidad del poder fue formulada originalmente por Aníbal Quijano a principios de los años 90 y ampliada posteriormente por la Red Latinoamericana de Intelectuales Activistas ligados
a lo que se ha denominado proyecto de modernidad, colonialidad y descolonialidad. En esta foto podemos observar dos de los principales autores de la decolonialidad del poder. En primer lugar tenemos al señor Aníbal Quijano y su libro La colonialidad del poder y clasificación social, donde explica los conceptos allí plasmados. En segundo lugar tenemos al señor Walter Mignolo, el cual argumenta que América Latina es una consecuencia y producto de la geopolítica fabricado e impuesto por la modernidad. Tres de sus obras principales son, en primer lugar, La idea de América Latina, en segundo lugar, La herida colonial y por último, La opción de colonial. Teoría de la subalternidad. Se refiere a prácticas contrahemogénicas, movimientos, resistencias y luchas contra la globalización neoliberal, particularmente la lucha contra la exclusión social. En esta foto podemos observar dos de sus grandes principales autores. En primer lugar tenemos a Antonio Gramsci, en segundo lugar a John Beverley. Antonio Gramsci fue un filósofo teórico, marxista político y periodista italiano y escribió sobre la teoría política. John Beverley nació el 12 de febrero de 1821, fue un político, abogado canadiense, fue alcalde de Toronto y miembro del Departamento Provincial y Federal. Teoría de los estudios culturales. Los estudios culturales son un término colectivo que se emplea para denominar empeños intelectuales diversos y con frecuencia enfrentados que abarcan numerosas cuestiones y que abarcan muchas posturas políticas y teóricas. En esta foto podemos observar cuatro de los principales autores de la teoría de los estudios culturales. En primer lugar tenemos al señor Frank Raymond Lewis, en segundo lugar al señor Richard Howard, en tercer lugar al señor Raymond Williams y en el cuarto lugar está el señor Stuart Hill. En esta diapositiva encontramos la evolución del pensamiento sociológico latinoamericano. En primer lugar tenemos al señor Platón, el cual realizaba críticas a la sociedad de la ética, enfatizaba la labor del individuo de la sociedad en el año 427-347 a.C. En segundo lugar tenemos al señor Augusto Comte, conocido como el padre de la sociología, infringió en que el ser humano se le debe conducir desde la neutralidad analógica en el año 1898-1857. En tercer lugar tenemos la teoría de la sociología, la cual se divide en urbana, rural, del derecho, la educación, política, en 1885. En cuarto lugar tenemos a Aristóteles, en su obra política expresa una sociedad en base al poder político en el año 384-322 a.C. En cuarto lugar tenemos a Henry de Saint-Simon, plantea en su ensayo científico en la sociedad 1814-1825. En sexto lugar tenemos al señor Carlos Marx, dice que hay que distinguir entre la educación que se interioriza y el pensamiento que se encarga de la destreza, en el año 1813-1883. Tenemos a Émile Durkheim, licenciado en filosofía, fue el primero en abogar la educación dentro de la sociología en el año 1850-1864. En este mismo orden tenemos al señor Max Weber en el año 1864-1920, a Teodoro, el cual desarrolló la teoría crítica en 1994-1973. Tenemos a Basil Ballester, se orienta en el desarrollo de una teoría sociológica de la educación en 1924 y el año 2000. Tenemos en el año 1874-1958 a Pedro Alcaya, abogado venezolano dedicado al derecho del Estado, como un análisis profundo de los aspectos sociales sobre Simón Bolívar. Tenemos en 1885-1990 a Lewis, comenzó siendo crítico de urbanismo y escribió múltiples libros para ayudar a salvar a la humanidad del caos urbanístico.
Tenemos en el año 1922-2006 a Simon Martin, americano, doctor en sociología, fue uno de los principales fundadores de la modernización. Tenemos a Xavier Bonal, profesor de sociología, está relacionado en problemas educativos sociales de América Latina en el año 1998. Por último tenemos a Simon Bauman, criticaba la sociedad actual ya que para él esta era virtual nos aleja como personas, padre de la modernidad líquida en 1925-2017. En esta diapositiva podemos ver la reflexión acerca de pensamiento social y sociológico que tengo con respecto a los autores y las teorías que estos plantearon y cómo podemos como futuros sociólogos aplicar estas teorías en la actualidad. Por último tenemos las referencias bibliográficas de la cual fue extraída la información.